Buenos días, 8 de la mañana se confirmaron los peores pronósticos sobre la economía china. El menor ritmo de crecimiento desde los años 70. No llega ni tan siquiera al 3% de crecimiento interanual en 2022. Ha sido 2022 un desastre de crecimiento para la economía china. Se esperaba que fuera del 5,5%. Aquí tienen el dato. El crecimiento de la economía china se desploma al 2,9% frente al 5,5% que esperaba ¿quién? Aquí lo tenían. Xi Jinping, al Palpatine de los chinos. Aquí lo tienen. Que ha conseguido en el año de su tercera reelección con el poder absoluto tirar la economía china hacia el 2,9%. Todo parece indicar que el 2023 vendrá con nuevos aires desde China. Sin embargo, la realidad es que el crecimiento de la economía, aquí, siempre lo llevo al lado contrario, de Xi Jinping, deja la situación muy complicada para la economía global. Ahora mismo, el riesgo mayor que se tiene de cara a 2023 es que la economía dirigida por Xi Jinping no alcance el crecimiento global. Es decir, si el crecimiento global está en el 1,8%, que esté en el 1,8%. Si el crecimiento global está en el 4%, que esté en el 4%. Que vaya a la par del crecimiento global. Quiere intentar recuperar desde el 2,9 en 2023 más del 5%. 5,2, 5,3%. Pero el dato de esta noche es un jarro de agua fría total al consenso del mercado, que esperaba que al menos hubiese tenido la posibilidad de recuperar el 3% de crecimiento. El dato del crecimiento de China era sin duda el elemento fundamental de esta semana en cuanto a datos macroeconómicos, junto a otro movimiento que se esperaba con muchísima expectación. Y aquí lo tenemos. Es el dato de inflación en Alemania. El corazón de Europa, el motor, el que tiene que bombear el conjunto de la economía europea. Tiene una inflación anual del 8,6%, llegando al dato que estaba el consenso del mercado. Cae desde el 10% en doble dígito al 8,6%, pero al igual que en Estados Unidos, no bate la previsión del mercado. El mercado está sabiendo dar bien el dato de la previsión de la caída de la inflación. Es decir, no hay sorpresas. Sí que las hay cuando va al alza, pero cuando la inflación va a la baja, el mercado no está sabiendo anticipar una inflación mayor de lo que finalmente el dato da. Es decir, lo cuadra. ¿Qué sería lo positivo? Que el dato que hubiéramos tenido en la jornada de hoy hubiera sido menor. Si la inflación que cogemos en Alemania es la armonizada, el dato de inflación está por las nubes. Está en el 9,6%, que es el mismo dato de inflación que el mes anterior. 9,6% interanual. Fíjense el gráfico de IPC en Alemania, que nos marca también esta mañana de qué manera el comportamiento de la inflación empieza a reducirse. Este gráfico de Destatis, en el que el dato que hemos conocido hace 3 minutos nos refleja una caída que no termina de estar por debajo del 8%. Piensen que en los contables creativos del sur de Europa, por ejemplo España, la inflación está en este entorno. Imagínense la gracia que le está haciendo a los alemanes. Y fíjense el entorno en el que se mueve ya España, en el que se mueve ya Alemania, en el entorno del 8%. ¿Dónde nos tenemos que ir? A mayo, donde se alcanzó por primera vez por la economía alemana una inflación del 8%. Esta es la fotografía de 2022, el año en el que la inflación volvió a ser un problema para los alemanes. No una hiperinflación, pero sí un movimiento de inflación importante que golpea, que daña, que impacta a la economía alemana. Luego veremos en gráficos el informe del Instituto Alemán IIF, que lo que viene a decir es, bueno, lo dice, no lo viene a decir, lo dice, pide perdón por haber estimado peor la economía alemana, es decir, por haber dicho que iba a ser menos resiliente. Vamos, que le ha faltado, pues eso, ha pedido perdón, pues le han faltado 3 cosas más que le podía haber dicho. Bueno, te indemnizo, yo qué sé, porque te he destrozado la economía. No, IIF dice que se ha equivocado de una manera grave sobre el conjunto de la economía, o lo parece, simplemente hace una descripción en la que la economía alemana, gracias a lo de arriba, que es el tiempo, en este caso, gracias al tiempo, ha conseguido capear mejor el temporal. Por lo que tenemos también otro dato macro importante en la mañana: tasa de desempleo en Reino Unido 3,7%, Banco de Inglaterra con más fuerza para golpear, pero sobre todo el otro dato importante, el CPI en Alemania, que veíamos aquí antes, caída del 0,8%,
caída del 0,8 final mensual, 0,8%. En una mañana en la que China es el factor fundamental, vemos que la economía china no ha llegado ni al mínimo del que se esperaba, que era el 3,1%, se queda por debajo, 2,9%, es el menor crecimiento de la economía china desde los años 70. 8:05 de la mañana, todo esto, ¿cómo lo ven los mercados? Fíjense en el cuadro que vemos todas las mañanas de cómo se comporta el mercado, cómo está caminando esta mañana. Ayer teníamos el festivo por Martin Luther King, cerrado Wall Street, nos quedamos huérfanos de esa referencia empresarial. Esta mañana sí que vemos cómo el mercado empieza a cotizar, empieza a ver, empieza a mirar determinadas malas noticias que le van llegando al mercado, sobre todo la de China. Vamos a ver si podemos ver los datos de la mañana. Pero tenemos Dow Jones en negativo, tenemos S&P en negativo en futuros, tenemos Nasdaq en negativo, tenemos VIX en positivo, tenemos el conjunto del mercado, no sé si podemos ver los datos. El conjunto del mercado preocupado sobre todo por cómo se encuentra, aquí lo tenemos, por cómo se encuentra la situación en China y sobre todo en la recuperación, porque la visibilidad principal ahora mismo está en cómo se está recuperando de esa salida del coronavirus. Otro de los datos importantes de China, que os ha comentado Eva de 7 a 8 de la mañana, es que ha tenido el primer descenso poblacional, que coincide además cuando India le ha superado, teniendo ya más población que China, que no es un dato menor cuando tu mano de obra es la clave fundamental para el crecimiento de tu economía y cuando quieres generar una clase media que permita crecer también al conjunto de tu economía interna. Que entre los dos factores, ¿cuál es mejor? El chino. Es mejor no una reducción, pero es mejor una ralentización en el crecimiento, una reducción menor de la población, pero la generación de una clase media que permite una demanda interna menor. Como les decía, Dow Jones abajo 0,22, S&P 500 cae ya en el entorno del 0,4, 4.002 puntos. Ojo porque ahí está el consenso del mercado para diciembre de este año, fíjense todo lo que vamos a recorrer. Nasdaq 0,58 abajo, tenemos el Nikkei arriba 1,28, tenemos Eurostoxx abajo 0,34, DAX 0,32 también en negativo y el VIX arriba un 1,80 intentando volver a alcanzar los 20, está en 19,85. Tenemos el West Texas 79,20, tenemos el Brent 84,58, tenemos el gas natural recuperando terreno, ayer fue la caída más grande que se le recuerda al gas natural, luego lo veremos en gráficos, en una sola jornada caída del 15%, hoy intenta una recuperación del precio de en torno al 9%, 9,5 a estas horas. Tenemos también el comportamiento de de alimentación vinculado a un comportamiento plano, un poquito negativo, después de que ayer el barco ucraniano que estaba en el estrecho del Bósforo al final pudieran sacarlo de allí y se recuperara cualquier problema que pudiera haber. Tenemos el oro en negativo 0,6, 1910, tenemos la plata cayendo un 0,6%, tenemos el cobre cayendo un 2,38, cobre que es uno de los factores fundamentales que la banca privada norteamericana dice que va a tener de rentabilidad este 2023. Tenemos el euro en 1,855, cayendo 0,0016, está prácticamente plano, y tenemos arriba el dólar en 102,24. 5 claves del día que nos llevan esta mañana a mirar. Saben que está Davos, hoy vamos a tener Davos y más Davos. Ayer ya hicieron la famosa conferencia en la que toda la naturaleza se ponía como el Rey León ahí y Mufasa, todos ahí a celebrar la llegada del nuevo miembro, del futuro Rey León, pues en este caso era de la futura economía, con un término al que se le acogía que era el policrisis, y junto con la policrisis la cooperación entre todos los miembros del planeta en armonía para conseguir, ya se pueden imaginar el rollo que nos cuentan cada año. 5 claves del día. Fondo Monetario Internacional, informe, dice otra guerra fría, situación actual, Rusia, China frente a Occidente. Ojo con lo que está pasando con los bancos occidentales en Rusia. Ayer informe de Financial Times en el que decía las ingentes cantidades, los miles de millones que está perdiendo la banca, de la que España se salva de la quema, en Rusia. Después de haber hecho inversiones, hay ahora mismo una gran cantidad de bancos que no han conseguido salir todavía, que están atrapados en Rusia y que están teniendo la complicación esta, que les ha pillado una nueva guerra fría, entiéndanme, económica, dentro de Rusia y están perdiendo pero miles de millones. La suma de todo, bueno, la lista es así, de bancos grandes, pequeños, de todos los países, se salva España, en los que no saben cómo vender el negocio, nadie les quiere comprar el negocio
y lo tienen que, si lo venden, salir directamente, pues en plan como hicieron al principio de la guerra de Ucrania, por $1. De tal manera que ahí se está generando una destrucción de riqueza, guerra fría económica. Fondo Monetario Internacional avisándolo, dice que se perdería el 7% del Producto Interior Bruto mundial. ¿Por qué? Porque pasamos del término clave de las últimas décadas, la globalización, a un modelo de desglobalización paso a paso, que empieza por todo lo que hemos vivido en este 2022, pero que tiene un largo camino por delante si se generan dos bloques. Han visto el movimiento de Apple en China diciendo mejor me voy a India en una parte, no lo ha hecho todavía del todo, pero va caminando hacia allí, y todo el negocio que había en Rusia intentando salir con los bancos ahora mismo como preocupación principal para el sistema financiero internacional. ¿De qué manera van a conseguir de verdad salir del mercado ruso sin tener unas pérdidas ingentísimas que ahora mismo son las que tienen puestas en balance? ¿Cómo pueden resolver la situación? El FMI lo que dice es ese proceso de desglobalización, de movimiento a unas economías más cerradas, más por países, más cercanas, que no tienen por qué ser en el fondo peores. Quizá nos hemos pasado de largo con la globalización y ahora vienen los problemas, pero en ese contexto la desglobalización va a generar de entrada una caída del Producto Interior Bruto mundial, igual que la globalización, dice el Fondo Monetario Internacional, generó un crecimiento del PIB mundial constante en las economías. Precio del gas, han visto que hoy vuelve a subir, pero ayer dio un respiro muy importante al conjunto occidente, sobre todo Europa, se desmorona un 15% en un solo día, ya está en mínimos de 2021, de tal manera que el gas natural ahora mismo con el precio. ¿Cuál es la clave fundamental de la caída de ayer del 15%? Que China le dijo al mercado que había llenado las reservas hasta donde quería, por lo que dejaba de ser un demandante fuerte de gas natural, porque ya había llegado a donde quería en las reservas para el invierno. Cuando China le da esa noticia al mercado, el gas natural se desploma del todo, viendo cómo Europa ya no le demanda prácticamente, China ya no es el demandante que quería y ahora espera que llegue el frío. ¿Qué es lo que sucede hoy? El rebote normal, al ver que el mercado puede haber sobreestimado la caída de la demanda a nivel mundial con Europa y con China, que dentro de nada van a tener que ser otra vez grandes demandantes. Si no son grandes demandantes, es que vamos a tener 2 semanas de frío y poco más. Y si tenemos 2 semanas, 3 de frío y poco más, tanto en China, sobre todo en la zona de Pekín, como en el conjunto europeo, sobre todo en el norte de Europa, entonces se habrá sobrellevado el invierno no por la política aplicada, sino mirando al cielo, al tiempo. Clave fundamental para entender esa caída del 15%, diciendo China, he llenado hasta arriba mis depósitos. El Banco Central Europeo, varios informes apuntan ya que corre el riesgo, 4%, es de lo que hablan, de romper algo por el camino si no detiene la subida de tipos de interés antes del 4%. Lo que están diciendo ahora mismo ya los analistas y la banca privada aquí en Europa es que el Banco Central Europeo se está pasando de la raya. Ayer veíamos ese informe de Bloomberg que decía en junio 3,25, pero en julio 3%, primera disminución de tipos de interés, 3,25 dentro de 2 reuniones, 50 y 50 de subida, una de 25, lo deja en 3,25, otra reunión más sin tocarlos y la siguiente tiene que descender al 3% porque la economía se empieza a desplomar. La tasa de empleo nos sube a medio año, a mitad de año, y vemos cómo el comportamiento de la economía es de recesión. Es lo que están diciendo los analistas. Corremos el riesgo ante un BCE demasiado agresivo de romper algo por el camino. Se dispara el flujo también de gas vía marítima en Rusia, luego veremos el gráfico, a niveles de abril de 2022, 3,8 millones de barriles diarios de petróleo. ¿Y el tope? ¿Y el tope? ¿Y el daño a la economía rusa que le iba a hacer el tope? ¿Y aquello que nos vendieron de que el tope iba a lanzar hacia abajo los beneficios de Rusia? ¿Cuál es la clave de la historia? El coste de producción. ¿Qué ha hecho Rusia? Reducir todavía más el coste de producción para conseguir vender todavía más. Vía marítima, en el cómputo global está por encima de los 9 millones. Ojo al momento, 3,8 millones de barriles diarios de petróleo vía marítima, habiendo entrado el tope en enero de 2023 a los niveles máximos, lo verán luego en el gráfico, de abril de 2022. Pero ¿y el tope?
pero no el tope estaba destrozando las cuentas. Es decir, aquí hay algo que no cuadra. Si tú ves la prensa occidental, anglosajona, de repente cada 1 o 2 días hay un goteo permanente, lluvia fina, sobre que Rusia ingresa cada vez menos, sobre que el beneficio de Rusia cae, sobre que Rusia está cayéndole, sobre... Entonces es comunicación de guerra. Se está comunicando porque estamos en un periodo de guerra. Pero entonces todo esto está francamente manipulado. No cuadra que Rusia esté cayendo los beneficios cuando en un entorno de tope, en un entorno donde ya no solo por el precio, sino por la cantidad de riesgo que tiene que asumir la naviera, que tiene que trasladar el petróleo vía marítima para alcanzar un beneficio que le compense. Dicen que cada barco está cobrándole a Rusia en torno a 120.000, 130.000 euros solo por viaje, solo por riesgo. ¿Quieres que te lo lleve? 120, 130.000 euros. Es decir, un sobrecoste importante. Sin embargo, se dispara el flujo de gas vía marítima a niveles de abril del 22. Sin embargo, los mismos medios anglosajones estaban apuntando que Rusia estaba deteriorando las cuentas por culpa del tope del petróleo. Oiga, pero aquí ¿quién miente? Si vende más, no puede deteriorar las cuentas. No está vendiendo menos de lo que estaba vendiendo antes en precio. El coste de producción le ha disminuido. Te está vendiendo 3,8 millones de barriles diarios a niveles de abril, vía marítimo. ¿Dónde está el tope? Y sobre todo, ¿de dónde sale que Rusia esté ganando menos? Si está entregando tantos barriles diarios de petróleo vía marítima como en abril, cuando estaba en máximos. ¿Quién nos está manipulando en toda esta historia? ¿Quién está manipulando la información y sobre todo los datos? Dato mata relato. Y un dato de 3,8 millones de barriles diarios de petróleo vía marítimo destroza el argumento de que el tope al petróleo ruso está funcionando. El tope al petróleo ruso ni iba a funcionar en los niveles actuales de petróleo. Decía, hombre, si se va a los $130, pues sí que está funcionando el tope. Bueno, vamos a ver cuántos ANNAU se ponen en ese momento. Pero la realidad es que no se puede estar diciendo que el tope al petróleo ruso esté funcionando, porque el tope al petróleo ruso, que es sobre todo vía marítimo, afecta sobre todo aquí a esos 3,8 millones de barriles de petróleo, que están en niveles máximos, porque están en niveles de abril del 22. ¿Cómo puede salir un medio a nivel internacional a decir prácticamente en 24 horas esto y lo contrario? Esto, 3,8 millones, y lo contrario. Rusia tiene el beneficio ya desplomado por culpa del tope al petróleo ruso. Nos están tomando el pelo. Y el otro punto importante del día, la ministra de Defensa alemana, que ya ayer vimos cómo empezaba a moverse toda la fotografía en torno a ella y quién podía sustituirle, dimitiendo en medio de la crisis de los tanques de Leopard que Scholz tiene dudas de mandar. Mire, lo que está diciendo la prensa alemana es que Scholz tiene unas dudas enormes de ver en el campo de batalla a un tanque alemán, un Leopard, con su banderita alemana, frente a un tanque ruso. Que esa imagen no la quiere ver. ¿Por qué? Porque está escalando el conflicto. Oiga, no es que yo ayude. Bueno, es que ya están ayudando. Ya. Pero la fotografía es distinta. Vamos a poner escenarios. Le mandan todos los Leopard que quiere Zelensky, que quiere Ucrania. Y se le da la vuelta final a la guerra en Ucrania y los Leopard son el factor fundamental. No es el papel que Alemania quiere jugar, probablemente ni Estados Unidos. ¿Por qué? Por la reacción. Ese es el miedo de Scholz. El problema ahora mismo geopolítico, el riesgo geopolítico a nivel internacional es enorme. ¿Por qué? Porque si Rusia empieza a ver que todo este movimiento del resto de países, no en el entorno OTAN, no porque lo hagan a través de la OTAN, sino de manera directa, les introducen la guerra. De ahí que Scholz tiene miedo de ver esa imagen, ese Leopard alemán frente al tanque ruso, en medio de una contienda bélica. Y ahí viene el problema con la ministra de Defensa, que ya se ha comprometido a mandar los Leopard, pero que ve que su jefe, en este caso el presidente, en este caso el primer ministro, Scholz, tiene muchísimas dudas sobre ver
décadas y décadas después, un enfrentamiento en suelo europeo entre Alemania y Rusia. Es la clave fundamental de esta historia, la escalada del conflicto. Por eso Scholz tiene tantas dudas sobre ese tema. No es lo mismo mandar armas que mandar tanques Leopard, que sabes que van a hacer cosas que tienen una fuerza importante. No es lo mismo mandar a un tiquismiquis pequeñico que al primo de Zumosol. Oiga, es que el primo de Zumosol igual se le va la mano. Al otro, el otro por mucho que haga lo van a coger así, pum, pum. Pero al otro, el otro no le tocan. Y ese es el problema de Scholz. Ojo, porque el movimiento de dimisión de la ministra de Defensa en Alemania eleva el debate en Alemania. Y lo eleva muchísimo, hasta el punto que Scholz va a tener que decidir si finalmente manda esos Leopard y tiene la imagen que no tenía, que no quería tener. Miren dos temas añadidos y luego les cuento también el tema de las ayudas europeas. El inicio del 2023 es, sin ningún lugar a dudas, una maravilla para el inversor, para el que ha conseguido entrar. Tenemos las bolsas europeas a un 3,4% de borrar todas las pérdidas de 2022. Se lo pueden imaginar en el último trimestre o en las elecciones de midterm, cuando decíamos el rally de Navidad, pero tiene muchas dudas. 2023 vendrá con caída de beneficios empresariales. Vamos a ver 2023. La bolsa europea a un 3,4%. Vamos, 3 sesiones buenas, sin tener ninguna mala por en medio, de borrar todas las pérdidas del 2022. Es decir, tenemos a los bajistas frente a los alcistas perdiéndolo todo. Perdiéndolo todo. Miren el embiste que tiene ahora mismo el mercado. Miren la fuerza que tiene el mercado. Miren otra de las claves de la mañana, que estaría en el entorno de esto, que el foro de Davos ayer, bueno, el foro de Davos se le escapó la pérdida de poder adquisitivo de una manera agresiva. Pero el foro de Davos, en su informe de riesgos, lo lleva a que en los próximos 2 años es el elemento, el riesgo fundamental que van a padecer las economías en Occidente. Los salarios reales, dice Intermon Oxfam, son un 4% inferiores a los de 2008. De repente se les coló al foro de Davos Intermon Oxfam en una conferencia indicando que los salarios reales no se han recuperado desde la crisis financiera de 2008. Y le falta añadir algo más a toda esta historia. No se van a recuperar. El primer punto fundamental de pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos, vamos a centrarnos en Europa, europeos y sobre todo del sur de Europa, vino con la entrada del euro. La entrada del euro generó un empobrecimiento que ya nunca se recuperó. Lo que valía 100 pesetas valía 1 euro. Y dice, ¿cuánto vale 1 euro? 166,386. Ahí hay 66,386 que jamás volvieron atrás. Las 100 pesetas del café nunca volvieron a ser 0,70, 0,60, salvo para los políticos. Pero el resto, y en el Congreso de los Diputados, pero el resto no volvió a recuperar el poder adquisitivo, nunca. El siguiente punto fue la crisis financiera. Veníamos de un momento en el que los mileuristas estaban mal vistos. Llegamos a un momento en 2013 en que los mileuristas los firmaban cualquiera. Oiga, por lo menos mileurista, porque es que no había trabajo, pero bueno, ni para nada. No había nada. Entonces los mileuristas pasaron de esto está mal visto a bendito el momento en el que soy mileurista. Llegó el coronavirus y ha llegado la inflación. Con la inflación, el único que pierde no son los gobiernos, que reducen su nivel de deuda, son los ciudadanos que reducen el poder adquisitivo de lo que ganan. De tal manera que este informe de Intermon Oxfam solo va a empeorar y sobre todo tiene una coletilla importante. Nunca volverá a ser igual que en 2008 para toda la población. Puede haber estratos, puede haber profesiones, puede haber capas. El conjunto nunca volverá a lo que había antes de 2008, porque además ya venía con un viento de cola en el sur de Europa de pérdida de poder adquisitivo por la entrada del euro, que los del norte sabían muy bien qué es lo que estaban haciendo, que era una depreciación encubierta de las economías del sur en el que se les quitaba el poder adquisitivo. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana pues, los desmanes que hay aquí en España.
Por un lado, esta ayuda de la luz del gobierno, que dice el Confidencial que solo ha llegado a 2.300 hogares frente al objetivo de 1,5 millones. Esos son los fondos europeos, pero a nivel cómo impactan las medidas que haces en tu día a día, en tu legislación, como legislativo. Y, oiga, ¿cuántos fondos europeos has repartido? Pues 40.000 millones de 140.000. Bueno, ¿y a cuánta gente le ha llegado la ayuda? 2.300 de 1,5 millones que esperabas. Pues menudo figura. ¿Cuál es el otro punto clave del gobierno en la mañana de hoy? Que bueno, hoy ya lo lleva hasta Financial Times, que se echa las manos a la cabeza. Es la investigación a las 4 Big Four, KPMG, Price, Ernst & Young y Deloitte. Las 4 Big Four investigadas por trabajo, a los que los inspectores de trabajo entraron allí como si eso fuera prácticamente Rumasa, es decir, les faltó entrar ya deteniendo, sobre las 4 compañías principales que han tenido que hacer un sobreesfuerzo para poder distribuir los fondos europeos. Miren la historia. Las 4 Big Four, las 4 compañías, reciben la llamada del gobierno de que se pongan las pilas, de que tienen que distribuir los fondos europeos y que son ellas las únicas, añádenle Llorent y Cuenca y 3 o 4 compañías más que están ahí en ese entorno, que pueden conseguir distribuir todo ese dinero. Y les urge a que hagan lo que sea para evitar el fracaso de los fondos europeos en España, porque la situación es complicadísima, porque en noviembre, que es cuando empieza la investigación, se tienen distribuidos 11.000, 12.000 de 140.000 millones. Ahora 40.000. Y les dicen, tienen ustedes que ponerse, son parte fundamental del tejido español para conseguir drenar los fondos europeos. Por favor, pónganse de manera inmediata, hagan lo que sea para elevar la cantidad de dinero que drena a las empresas de los fondos europeos. Sorpresa la de esas 4 compañías, que lo que hacen es aumentar en una cantidad muy importante las horas extra de sus trabajadores, con jornadas de 12 y 13 horas, pagadas, y que de repente llega una inspección como si fueran todos criminales, a pesar de haber sido empujados por el gobierno para hacer un esfuerzo el que sea necesario. El que sea necesario, se les dijo, llega una inspección que salta todo por los aires. Y que encima, ahora tienen encima de la mesa un multón del que no se van a salvar bajo ningún concepto. Pónganse ustedes, después de la petición del gobierno, a intentar ordenar todo el conjunto de horas. Es decir, tienen que tener un equipo entero solo, en lugar de distribuyendo fondos europeos, respondiendo al Ministerio de Trabajo. Vamos, que el gobierno se está labrando un nivel de confianza en las empresas para cada favor que pide, monumental. Cuando la próxima vez vaya el gobierno a pedir, necesitamos que nos apoyéis, la peineta se va a quedar corta. El enfado en las grandes consultoras españolas, después de lo que ha sucedido, es mayúsculo. Y la pérdida de confianza en el gobierno por parte del conjunto de compañías que están distribuyendo o intentando presentar más proyectos y más proyectos para los fondos europeos es enorme. ¿Se lo pueden imaginar? Lo que han hecho desde el gobierno es traicionar a todas las compañías que estaban haciendo un esfuerzo precisamente por petición del gobierno. 8:29 de la mañana, hasta Financial Times se hace eco de la situación de las consultoras españolas con el tono o con el enfoque del Ministerio de Trabajo que se ha lucido en esto. Y ya lo decíamos ayer, así se une un país. Esta es la mejor manera de unir, es irónico, ¿eh? Esta es la mejor manera de unir un país. Sumar así, dividiendo. Ojo con lo que va a significar de cara a futuro lo que ha sucedido con las grandes consultoras y lo que está sucediendo con los fondos europeos. Que el gobierno se puede quedar así, solito, intentando colocar los fondos europeos. 8:29, queda media hora para que abra el mercado en Europa. Eva Villanueva, ¿cómo viene el mercado? Luego vemos gráficos. Primero, ¿cuál es la situación actual?
Pues buenos días, José Antonio. Lo que estamos viendo es que los futuros anticipan caídas muy moderadas. En el caso de Europa, futuros del DAX del 0,06%, lo que caen los del IBEX un 0,15%, y los futuros americanos con caídas algo más abultadas. Vemos cómo hasta ahora retroceden los del SP un 0,35%. Wall Street, que vuelve a la negociación tras esa festividad de Martin Luther King. ¿Qué hemos visto en Asia, por supuesto? Y titular principal es... Por cierto, es que tenemos al Nikkei, arranca la reunión del Banco de Japón, veremos a ver si hay cambio en esa política. Mientras los precios siguen disparándose en la economía nipona, suben 1,23%, pero el protagonismo llega en las bolsas chinas caídas tras haber conocido ese dato de PIB decepcionante, 3% en 2022, aunque bate expectativas en el cuarto trimestre, teniendo en cuenta que ya en el último mes de diciembre se relajan esas políticas de cero COVID. Dato mixto, caídas, se nublan las perspectivas. El Hansen de Hong Kong pierde algo más del 1% y el tecnológico 0,45%. Lo que sí hemos visto es cómo en ese escenario el yuan, la moneda, la divisa china, bueno, aquí tenemos el cambio dólar-yuan, por lo tanto se revaloriza el billete verde, ha caído el yuan un 0,4%, saliendo del máximo de casi 5 meses tras esos datos que muestran ese crecimiento a un ritmo sustancialmente más lento el año pasado. Con nombre propio hemos visto como Alibaba, que sube un 0,79% tras ver cómo ese inversor activista Cohen de los memes ha entrado en el capital de Alibaba y aboga por recompra de acciones. En cuanto a lo que está por venir y con la mirada puesta, por supuesto, a ver si llegamos al petróleo, estamos aquí. Muy pendientes en el mercado del informe de la OPEP, lo está esperando, y vemos cómo además en medio de esas perspectivas económicas el petróleo hoy avanza hasta los 84,43 y el West Texas en 79,35 dólares. Eurodólar 1,08,20 y por supuesto atención a todas las declaraciones que hoy se desprendan desde ese foro económico de Davos, donde con nombre propio español están grandes líderes del mercado español, como Ignacio Sánchez Galán, como José María Álvarez Pallete, como Ana Botín, y por titulares con nombre propio importante las compañías del día, como Danone promete reducir las emisiones de metano de la leche en un 3%. Esa reducción del metano es un gran desafío de la industria agrícola. Y por supuesto aquí en España, nueva subasta del Tesoro espera colocar hasta 2.500 millones de euros en deuda a corto plazo. También, por supuesto, importante, como Iberdrola ha firmado una alianza estratégica con el Fondo Soberano de Noruega, con Norges Bank, para coinvertir en 1.265 megavatios de nueva capacidad renovable en España, repartidos en 20% eólicos y 80% fotovoltaicos. Gracias, Eva Villanueva, con la mirada puesta en dos noticias también que nos asaltan esta mañana a estas horas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbi, dice que Estados Unidos y China están discutiendo los detalles de la visita de Blinken. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dice que Estados Unidos y China discuten ya los detalles de la visita de Blinken. Y por otro lado, PricewaterhouseCoopers, PwC, renuncia como auditor de Evergrande, ojo al tema inmobiliario en China, renuncia como auditor de Evergrande después de una disputa sobre los estados financieros. El auditor de Evergrande, Price, le dice que le audite las cuentas quien ellos quieran, pero que ellos no. 8:33 de la mañana, vamos a ver el día en gráficos, en una mañana en la que el precio del gas natural fue protagonista, sobre todo en la jornada de ayer. Este gráfico de Bloomberg nos marca, por un lado, la curva en el momento actual, la curva un mes atrás, cuando veíamos el movimiento de descenso, de recogida de altos precios que tenía el gas natural, y ha empezado a reducirlo. ¿A dónde vamos o qué camino parece que llevamos? A una disminución en los precios del gas natural, que puede además ayudar a la ralentización de la inflación en el conjunto europeo. ¿Es buena noticia? No, buena no, buenísima noticia ver sobre todo el gas natural, que en un mes ha cambiado de tener una curva pronunciada de disminución, esta es la curva que teníamos hace un mes, a la curva actual en la que nos marca una estabilidad del precio del gas natural en niveles de 60 euros megavatio hora. Bastante razonable. Mire el siguiente gráfico, que nos marca también de qué manera en Alemania, en este gráfico de Edelman, presentado en la jornada de ayer, se explica cómo, o se le pregunta a las familias de gran parte del mundo, de qué manera ven a su familia y la calidad de vida, el poder adquisitivo, en los próximos 5 años. Llama la atención que
los países europeos conforman 1, 2, 3, 4, 5, 6, añadiendo Reino Unido a europeos, frente a los 7 primeros. Japón es el que peor lo ven sus propios ciudadanos, Francia, Alemania, tercero por la cola, Italia, Países Bajos, Holanda, Reino Unido, España, y luego ya vendría Canadá, donde sus ciudadanos ven que van a estar peor frente a países como Suecia, Australia, Irlanda, Malasia, Singapur, Estados Unidos, Argentina, México, Sudáfrica, Brasil, Tailandia, Colombia, Arabia Saudí, China, Nigeria, India o Kenia o Indonesia, que estarían en la parte positiva. De tal manera que lo que ven los ciudadanos europeos es un peor comportamiento que va a tener el desarrollo de su economía familiar, sus finanzas personales, en los próximos 5 años. ¿Por qué llama mucho la atención? Porque el foco de la crisis se está centrando en Europa y sus ciudadanos, aunque todavía los datos no reflejen un movimiento de recesión agresivo, sí empiezan a ver que el ojo del huracán se centra en el viejo continente, se centra en Europa con la extensión del Reino Unido. Miren el siguiente gráfico que nos marca lo que les decía al principio. IIF, el Instituto Alemán, plantea cómo ha habido un error en la visibilidad por parte del Instituto del crecimiento de la economía alemana y cree que la economía alemana debe rectificar el posicionamiento y la debe poner un poquito más arriba, hasta tal punto que fíjense que el crecimiento todavía estaría en el entorno del 2%. Dice IIF, la economía alemana es más resiliente de lo que se esperaba. Tiene sobre todo el consumo privado, esto es cero, el consumo privado en azul como elemento fundamental de este año para conseguir salvar el movimiento negativo que iba hacia la economía alemana, que está jugando en negativo en las exportaciones netas, hacia abajo, sobre todo en la competencia con China, ahí está perdiendo gran parte de su atractivo, el gasto del gobierno hacia arriba por ayuda, sobre todo fondos europeos y demás, tenemos una parte residual también en crecimiento de su PIB y tenemos también el movimiento del capital fijo, el capital de formación fija, que está también marcando términos positivos. Ese movimiento, dice IIF, le lleva a replantear cómo veía el conjunto de la economía alemana y cree que se ha equivocado porque tiene más resiliencia la economía alemana. Fíjense en el siguiente gráfico también de Alemania, que nos marca cómo el Producto Interior Bruto, sobre todo cuando lo comparamos con la producción industrial, marca un camino de cambio. La línea azul sería la producción industrial anualizada frente al Producto Interior Bruto, marcando el corte en la parte actual final de 2022. ¿Qué significa? Una recuperación de la economía alemana en el momento en el que el Producto Interior Bruto iba caminando hacia estar en el entorno del 0,6, 0,8 en negativo. De tal manera que la producción industrial, según IIF, nos podría estar marcando la recuperación de la economía alemana, cogiéndola, la producción industrial, el Producto Interior Bruto, desde arriba para remontarla y que no caiga por debajo del 0%. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana IIF como la energía intensiva sobre el conjunto de la economía alemana, sobre la producción, sobre las fábricas, sobre la industria, está marcando términos negativos, pero la contribución a la producción industrial alemana ya está marcando, por ejemplo, en motor, un capítulo o un tono muy elevado, sería la parte naranjita, que lo que hace es elevar con muchísima fuerza esa producción industrial que luego tiraría del conjunto del Producto Interior Bruto como elemento fundamental, igual que para nosotros lo es el turismo, empieza Fitur mañana, para la economía alemana, por supuesto, lo es la exportación de vehículos, la fabricación de coches. Fíjense en el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, frente a las nuevas órdenes manufactureras que están en el gráfico azul, la producción industrial, nuevas órdenes empiezan a recuperarse pero vienen desde un entorno más negativo, la producción industrial ya está en el entorno de 100, intentando la recuperación del conjunto de la economía alemana. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana como las ventas minoristas comparadas con Estados Unidos todavía marcan un gap muy importante sobre cómo está la economía norteamericana, estadounidense, fuerte en crecimiento, pero todavía a la economía alemana le falta algo de dinamismo para conseguir recuperar parte del terreno que tenían, visto que la economía alemana y estadounidense han ido normalmente de la mano, aunque con pequeños gaps en determinados periodos, por ejemplo la salida de la crisis financiera del 2008, en 2013, esta salida le generó un gap, pero luego en los tiempos del coronavirus consiguió igualarle, vivir muy parecido, hasta que todo el movimiento de la guerra de Ucrania impacta más a Alemania que a la economía estadounidense y por tanto le genera un gap importante que ven ahí en esa boca abierta, ¿no?, que se ve en la parte final entre
deflactado los volúmenes de ventas minoristas. Usando la inflación, se ve como dice IF que indexa en 2006 y se ve un comportamiento en el que ahora sí se alejan las dos economías. Vamos a ver si tiene fuerza debido al dato de producción industrial a volver a recuperar el dinamismo su economía. Miren el siguiente gráfico que nos marca esta mañana el beneficio de la balanza comercial, que estaría en niveles de 2008. Ojo, porque en 2009 consiguió ir recuperando terreno, pero lo que mira IF es que el comportamiento al final, por lo menos, ha conseguido mantenerlo un poquito por encima del de 2008 con la crisis financiera, de tal manera que la balanza por cuenta corriente, si ahora empieza a tirar sobre todo la venta de automóviles en Alemania, va a ir mejorando y mejorando y mejorando, recuperando y dando un mejor tono de resiliencia la economía alemana de lo que se esperaba. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también el movimiento actual en el entorno de bonos y renta variable, renta fija y renta variable. En este entorno en el que vamos viendo cómo la descorrelación empieza a perderse entre ambos, entre renta fija y renta variable. En la parte más baja de este gráfico veríamos una correlación negativa, en la parte más alta veríamos una correlación muy fuerte entre renta fija y renta variable. En este gráfico de Longview Economics con datos de Macrobond, lo que se ve es que vamos camino de una correlación positiva que no se veía desde el inicio del 2000, cuando renta fija y renta variable jugaban en el mismo partido, ambas, para intentar buscar una rentabilidad de 60 renta variable, 40 renta fija, una distribución de la cartera que asegurará un beneficio importante. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el movimiento, solo en precio, de ETF sobre gobierno corporativos nos marca recuperación en gran parte en internacional, mundo desarrollado, el Treasury norteamericano, emergentes en moneda local, emergentes en dólares, marcando un movimiento claro de recuperación de bono gubernamental en el inicio de 2023, que vendría ya del rally de fin de año, sobre todo después de las elecciones de midterm en Estados Unidos. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera el 2 años americano está ya sobrepasando la perspectiva de subida de tipos de interés. Estamos comparando los tipos de interés en Estados Unidos con el 2 años americano, marcando también un comportamiento en el que una vez que se supera, por ejemplo aquí, el comportamiento de tipos es a la baja. Cada vez que se supera el 2 años, el comportamiento de la Reserva Federal es de pivote, es de bajada de tipos de interés. ¿Qué es lo que nos está marcando entonces? Que la Fed, por mucho que quiera subir, ya no tiene mucho más camino de subida y nos estaríamos enfrentando al pivote pausa de una manera bastante rápida. No queda mucho para que enfrentemos el pivote, la pausa y el pivote por parte de la Reserva Federal. Dice este gráfico, si miramos, este gráfico de Stock Charts, si miramos cómo se ha alcanzado el pico en el que se cruzan tipos en la Reserva Federal, fondos federales, frente al 2 años americano. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana de qué manera vemos, informe de Bank of America, de Goldman Sachs, perdón, con datos de FactSet, de qué manera la progresión en el consenso de los beneficios por acción estimados del SP500, es decir, cuánto van a ganar las compañías en el SP500, nos estaría marcando un movimiento muy parecido al que teníamos en 2008, 2009 sobre todo, y nos estaría dando una fotografía mejor que la de 2020 con los tiempos del coronavirus, era lógico con el golpetazo de los tiempos del coronavirus, la recuperación posterior. 2023 nos estaría marcando un movimiento de caída en beneficios empresariales, en EPS, beneficios por acción de las compañías, en este movimiento de inicio de año, y lo que dice es el consenso aún así empieza a mejorar un pelín el beneficio por acción que van a dar las compañías. Saben que Goldman Sachs y Morgan Stanley están siendo los más insistentes en que el beneficio por acción, los resultados empresariales, van a ser la clave para entender el mercado en los próximos meses. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana la revisión del sentimiento, sigue siendo negativa. El sentimiento en la revisión de los beneficios por acción que hace Goldman Sachs sigue siendo negativa. En este gráfico se ve el movimiento a 3 años, de qué manera está mostrándonos ya un movimiento de recuperación, pero ese movimiento de recuperación tiene que venir después de la caída en la perspectiva de los beneficios empresariales. Se lo contábamos la semana pasada, cómo los intrabuyers, esos compradores de la propia empresa, estaban fuera del mercado ahora mismo. ¿Por qué?
porque no ven que los beneficios que van a dar sus compañías, ellos son CEOs, son altos directivos, vayan a estar en línea con lo que el consenso del mercado quiere. Si lo estuviera, estarían dentro del mercado haciendo subir la cotización de las compañías. Miren el siguiente gráfico que nos marca también esta mañana, aquí sí, en el gráfico de Bank of America, ese nuevo consenso sobre dónde está el pico de los tipos de interés en el primer semestre del 2023 antes del corte, antes del recorte. Y lo que dice este gráfico de Bank of America es que tenemos el consenso en el 4,90, incluso por debajo ya del 5%, que no va a tener la Fed tanta fuerza en el movimiento de subida porque va a estar observando un mayor daño en el conjunto de la economía cuando vaya presentando datos de inflación, de crecimiento y de empleo en los próximos meses, de tal manera que tocaremos en junio del 23 el 4,90 para en diciembre del 24 volver al 3% de los tipos. Muchísimo, ¿eh? Es una caída casi tan fuerte en pendiente como la que hemos tenido de subida. Es la mejor noticia que pudiera tener el mercado, aunque en el momento inicial de pausa pivote pueda haber un desplome del mercado viendo cómo cae, sobre todo la parte de renta fija por caída cae en la renta variable por el aumento del valor de la renta fija por la caída de los tipos de interés. De tal manera que la perspectiva que nos plantea ahora mismo Bank of America es que el movimiento del mercado tiene una pendiente esperada de caída de tipos de interés muy agresiva, que vendría desde julio, más o menos de este año, hasta diciembre del 24, donde veríamos una caída cercana al 2%, poquito por debajo, cercana al 2%, hasta dejar los tipos en el 3,01% en diciembre del 24. Miren el siguiente gráfico, yo creo que tenemos uno más y ya podemos ir a analizar. Este gráfico de Real Investment Advice nos marca también el movimiento de la crisis del petróleo, de la crisis energética que estamos viviendo después del COVID y que dice nos estaría llevando a la Reserva Federal, con el comportamiento que suele tener aquí abajo en esta parte los fondos federales, a estar llegando ya al pico para empezar ya el descenso. Ya se habría llegado a la parte más alta que pudiera llegar la Reserva Federal, adelantándonos Real Investment Advice que el mercado precisamente lo que ha descontado es que a ese pico ya se ha llegado, pero ahora viene un momento de recuperación. Último gráfico de esta mañana para la tasa natural de crecimiento en Estados Unidos, que ha disminuido al 1,5%. Ha disminuido al 1,5%, a la mitad de esa tasa natural que hemos tenido en las últimas décadas. ¿Qué es lo que significa? Que el crecimiento, por culpa de la inflación, pero sobre todo por el envejecimiento poblacional, está llevando a que la tasa neutra de crecimiento de la economía en Estados Unidos va disminuyendo, precisamente por la no entrada de una fuerza laboral importante que vuelva a empujar, que vuelva a echar para arriba al conjunto de la economía. 1,5% significa que la tasa natural de crecimiento está disminuyendo a una velocidad muy agresiva. 8:48, enseguida entramos con el análisis con nuestros primeros invitados para analizar todo esto y la apertura del mercado en Europa en un día en el que hoy el Foro de Davos va a dar mucho de qué hablar. Tenemos de todo hoy y vamos a estar en Negocios Televisión siguiéndolo para traerle lo mejor que nos va dejando, la selección de lo mejor que nos va dejando el Foro de Davos. Una pequeña pausa y enseguida volvemos con todo el detalle del análisis aquí en Business Connection. Enseguida volvemos.